Es un tema que te haya estado robando la paz. Probablemente lo pensaste en algún momento o conoces a alguien que esté pasando por esto. Y a lo mejor te vas a asustar del título de esta prédica, pero primero quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, 11 al 18, en la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha esto. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Para que no diga, es que mi vecina, pastor, ya no la aguanto. No, no. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. 14 dice, entonces manténganse firmes. Es la otra presentación, campeón. La otra diapositiva. Manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias. Esta bella mañana, mi Dios, que nos has regalado con un clima excelente, tan rico, mi Dios, y por este hermoso tiempo donde nos has dejado sentir tu presencia, donde nos has dejado verte, Señor, mover en este lugar, Padre. Ha llegado el tiempo de oír tu palabra y anhelamos, Señor, que tu palabra se quede en nuestro corazón, que hoy la podamos tomar como lo acabamos de leer, como el escudo y como la espada. Porque, Señor, sabemos que hay ataques del maligno y necesitamos estar armados con la armadura de Dios. En el nombre de Jesús, hoy oro, Padre, declarando que tu palabra es espada de doble filo que penetra en el alma de cada uno de los que están acá y que parten, mi Dios, hasta lo más profundo, trayendo revelación, entendimiento, sanidad y consolación. En el nombre de Jesús. Amén. Ayúdeme a dar un aplauso al Señor. Y en base a las fechas que estamos cerca, el mundo dice Día de Brujas, Halloween como lo conocen, surgen muchas dudas con respecto a esto. Por eso hoy he preparado esta enseñanza que se llama ¿Cristianos embrujados? Es una pregunta. Y hoy vas a aprender lo que dice la Biblia, así que presta mucha atención. Dile al que tienes a un lado, no me interrumpas, no me distraigas. Quiero aprender lo que dice la Biblia. Probablemente has tenido esa duda. A mí me han hablado muchas personas y me han dicho, pastor, es que no sé qué me pasó, pero vi que me aventaron ahí en la casa, en el patio, que no sé, una hierba, un huevo, no sé, algo, ¿no? Un fetiche, no sé cómo se les diga esas cosas. Tengo miedo porque me han estado pasando cosas. ¿Alguien acá se identifica con eso? Sí. Nada más uno, qué bárbaro, nadie le ha pasado. Bueno, déjeme cambio de prédica en este momento porque nadie. No tenga temor, levante la mano sin miedo. Son muchas las personas que han atravesado algún tema con brujería. Y hay gente que vive en temor. Le cuento, hace mucho escuché la historia de una familia que decía, es que una bruja negra nos aventó un hechizo y nos hizo una brujería. Y nos dijo, pero ya contratamos a una bruja blanca.
Y ya le está haciendo batalla. Y yo le dije, es Satanás luchando contra Satanás, no vas a salir de ningún lado. Ahora, queremos saber qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y tú tienes que saber que nuestro enemigo, el diablo, es real. Mire, en la iglesia donde yo nací, no se tocaba para nada el nombre, no se enseñaba para nada acerca del nombre de Satanás, del diablo, de Lucifer. Porque decían, no, es que si tú mencionas su nombre lo invocas. Eso no es cierto. Ellos preferían no hablar con él. Inclusive había algunos que decían que Satanás no existe, que no era real. Hay algunas corrientes, algunas doctrinas que enseñan que Satanás no es real y que no existe. Pero hay evidencia en la palabra de Dios donde lo expone y también expone lo que él hace. Y Jesucristo dijo que Satanás, el diablo, vino para hurtar, para matar y para destruir. Lo que ocurre o lo que ha ocurrido anteriormente, antes de Cristo, en nuestra vida, con respecto a todos estos temas, perdiendo, siendo robados, ultrajados, no es obra de Dios. Este es plan del enemigo, pero hoy vas a aprender por qué han ocurrido todas estas cosas en la vida de muchas personas y aún en la tuya. Así que presta mucha atención. Esto que acabamos de leer en Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra los humanos. Usted puede decir, es que aquella persona, es que mi tía, es que mi vecino, es que mi papá y es que mi suegra, dicen los hombres, ¿no? No me quiere y por eso me trata así. Usted como hijo de Dios tiene que saber que su lucha no es contra su vecino o esa persona. Nuestra lucha como hijos de Dios es contra las fuerzas del maligno. Y tienes que saber que las fuerzas del maligno están bien organizadas. ¿Sabías esto? La Biblia nos habla de principados, príncipes, demonios de alto rango que están en lugares específicos. Por ejemplo, aquí en nuestro país y en América Latina hay un principado, la famosa Tonanzi, que le llaman Reina del Cielo. Si no sabes aún de quién estoy hablando, es la Virgen de Guadalupe. Porque detrás de un gran ídolo hay un gran demonio. Probablemente no lo habías escuchado, pero el día de hoy tienes que saber esto. Todo lo que nos aleja de Dios, la idolatría que te hace perder de vista quién es Dios y adorar, venerar o como le quieras llamar, ahí hay una influencia poderosa del diablo. Hay también potestades, hay gobernadores en diferentes regiones y hay huestes de maldad. Lo menciona Efesios 6. Y si el enemigo, nuestro adversario, está debidamente bien organizado, nosotros los cristianos también deberíamos de estarlo. Y no confiarnos, porque la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, pero ¿sabes qué? Hay muchos creyentes que se ignoran la forma en que opera el enemigo. Y por eso muchas veces se nos hace fácil convivir y estar cerca de la oscuridad o del ocultismo. Y durante muchos años ha operado el ocultismo ya, sin que probablemente nos hemos dado cuenta y hemos participado mucho en ello. Pero hoy Dios va a abrir tus ojos y espero que Él hable también a tu corazón. ¿Está conmigo? Ahora, muchos me han preguntado, pastor, siendo cristiano, ¿puedo ser atacado por brujería? ¿Puedo ser atacado por hechicería? ¿Por algún encantamiento, algún amarre, agua de calzón o cómo le dicen el toloache? Eso es real, ¿eh? Hay evidencia histórica del famoso toloache o agua de calzón. Se escucha raro, pero en realidad era una especie de amarre donde en los tiempos de los españoles de la conquista se practicaba bastante. Efectivamente, una prenda íntima era sumergida
y hacían un caldo, una agüita fresca, y se la daba a aquel que le interesaba y ¡pum! Caía rendido. Pero esos eran una especie de encantamiento y de hechizo. Ahora, usted no lo vaya a hacer, ¿eh? Dile al que tienes a un lado, no vayas a hacer caldo de calzón. Porque si no estarías entrando en la práctica de brujería. ¿De veras, pastor? Sí, desde ahí. Parece algo muy inofensivo. Ahora, es muy común tener miedo con respecto a este tema, pero ese miedo va a desaparecer cuando conozcas lo que dice la palabra de Dios. En esta enseñanza aprenderás lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Ahora tienes que saber, ponme la diapositiva, que la Biblia reconoce estas prácticas ocultas. ¿Cuáles son estas prácticas ocultas? Tenemos, por ejemplo, la hechicería. En Gálatas 5:20 dice la Biblia: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La Biblia habla de la hechicería porque existe y es real. Probablemente tú eres de los que dicen, esa es pura charlatanería, yo no creo en ello. Hay otros que dicen, si tú no crees en eso, no te pasa nada. No significa que creas que te pase o que creas que no te pase. Tienes que saber que esto es real. Número dos, ¿de qué más nos habla la Biblia? De la adivinación. En Deuteronomio 18, capítulo 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era una práctica tremenda, muy pagana. No vamos a meternos en esto, pero es tremendo lo que pasaba en la antigüedad. Y hoy en día ocurren cosas similares. Y dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No sé si tú en tu ignorancia algún momento fuiste con un medium o estuviste en una sesión donde estuvieron consultando a algún muerto, a algún familiar. Tienes que saber que esa práctica Dios la prohíbe, y esa práctica abre puertas al enemigo y al diablo también. Entonces, si tú has estado involucrado en algunos de estos temas o puntos de los que estoy hablando acá, el día de hoy te quiero invitar a que te arrepientas de todo corazón, porque Cristo te va a hacer libre. Hay cosas que nos están sucediendo a nosotros o les suceden a nuestros hijos el día de hoy, y muchos de ellos son por las prácticas que hicimos nosotros o nuestros padres en ignorancia. Repito, pero aunque sea en ignorancia, las puertas se han abierto. Y aquí es donde el enemigo toma legalidad. Ahorita hablamos más de la legalidad. ¿Qué más tenemos de las prácticas ocultas que la Biblia reconoce? Tenemos la magia y los encantamientos. Hechos capítulo 8 del 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón, diga conmigo Simón, que antes ejercía la magia, diga magia, en aquella ciudad, y había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Este Simón ya era cristiano. Este Simón, el mago, se arrepintió y andaba con Felipe, el predicador. De tal manera que cuando él vio llegar a Pedro y a los demás apóstoles al lugar donde Felipe predicaba, empezaron a orar por ellos los apóstoles y recibían al Espíritu Santo. Pero este hombre, a causa de esas puertas abiertas por el pecado que había practicado de magia, su corazón estaba dañado. ¿Y sabes qué le dijo a Pedro? Le dijo: Pedro, ¿cuánto quieres? Ponle cantidad al cheque. Dime cuántos ceros le pongo al cheque. ¿Y sabes qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo.
porque el don de Dios no se puede comprar. Este hombre trabajaba y se hacía rico de la magia y de las prácticas místicas que hacía. Pero esto es real y la Biblia nos habla acerca de eso. Mucho de ello para engañar y para beneficio propio. Si tú llegaste a consultar a una bruja, a Walter Mercado, no sé quién más ahorita está, la de la tele, ¿cómo se llama? Moni Vidente, no sé, algo así. Digo, no los conozco. O esos que salen en la tele que te leen las cartas, todo este tipo de prácticas, Dios las prohíbe. Están en contra de Dios y lo peor es que le abren la puerta al enemigo en tu vida. Si tú lo llegaste a practicar el día de hoy, vamos a arrepentirnos de todo corazón y vamos a hacer que esas puertas se cierren. ¿Está conmigo? Y debes de saber que estas cosas son reales, pero escucha bien, no son más poderosas que nuestro Dios. Lo repito, estas cosas son reales, pero no son más poderosas que nuestro Dios. Nuestro Señor está por encima de todo eso. En el mundo del hinduismo, bueno, no sé exactamente de dónde venga el yin y el yang. Probablemente has visto esa figura del yin yang, donde es uno negro y uno blanco. Esta filosofía dice que el bien y el mal están como en un perfecto equilibrio. Pero es una filosofía equivocada, porque el mal no está equilibrado con el bien. El poder de Dios es supremo. El mal apenas un poquito comparado con el poder de Dios. Es mucho más grande. Si tú crees esto, te va a dar paz a tu corazón. Y todo temor que ha llegado a tu vida, en el nombre de Jesús, hoy se va. Y si tú lo crees, ayúdame a dar un aplauso al Señor. Te quiero contar una historia que viene en la Biblia. Un falso profeta llamado Balaam. ¿Alguien conoce la historia de Balaam el profeta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. La mayoría no la conoce y quiero que me pongas mucha atención, porque en el libro de Números, que es de los primeros 5 libros de la Biblia, capítulo 22 al 24, nos narra la historia de un profeta llamado Balaam. Este profeta era un hombre que trabajaba a sueldo. ¿Qué significa esto? Que era contratado por reyes o por personas importantes y que por dinero él podía bendecir o podía maldecir. ¿Te parece algo familiar esto? Pues este hombre fue contratado por el rey de Moab llamado Balac. Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam y le dijo: ven, porque necesito que me maldigas a este pueblo. ¿Y sabe cuál pueblo era? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel recién había salido de Egipto y estaba en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Pero Dios estaba con este pueblo y por donde pasaba el pueblo de Israel arrasaba con todo lo que había. El pueblo iba conquistando, iba ganando, destruyendo reinos paganos y todo esto. Pues Balac, rey de Moab, tuvo miedo y le mandó contratar. Le dijo: ven, necesito que me maldigas a este pueblo, porque hemos escuchado todo lo que está haciendo y tenemos miedo. Así que al que tú maldigas va a ser maldito, y al que tú bendigas será bendito. Y este hombre en su confusión le dijo: bueno, déjame le pregunto a Dios. ¿Usted cree que Dios iba a querer que maldijera al pueblo de Israel? Y Dios le dijo: ¿quiénes son estos? No, no, a volar, no vayas con ellos. Y les dice Balaam: no, Dios me dijo que no fuera con ustedes. Pues se fueron los mensajeros, regresaron con el rey y le volvieron otra vez con él, pero ahora sabe que cargados de tesoros y de premios. Mira, Balaam, lo que tengo contigo. Y Balaam ahora le empezó a temblar el bolsillo, los ojos así como los de Don Cangrejo, porque ese era un hombre a sueldo que trabajaba por dinero. Y entonces él dice:
bueno, déjenme, le voy a consultar a Dios otra vez. Pero Dios ya había dicho que no. Tienes que saber que cuando Dios te dice que no, es no. Pero muchas veces puedes entrar en la voluntad permisiva de Dios, pero cuando entres ahí vas a sufrir consecuencias. Dios le había dicho que no, y este hombre, ¿cómo ves, Señor? Pues es que a veces decimos también nosotros, tú sabes que me hace falta. ¿Cuántas veces cedemos al pecado porque nos hace falta? No tienes que ser un profeta para ceder ante eso. La tentación está siempre presente. Regreso a la historia. Balaam le dice, bueno, le dice Dios, bueno, pues ya vete, ya te armaste, pero todo lo que yo te diga, eso vas a decir. Y entonces cuando va de camino, Balaam va montado sobre su asna, una burrita que tenía desde hace mucho tiempo. Y aquí ocurre algo extraordinario que pocas veces aparece en la Biblia. Es el segundo registro donde un animal habla. ¿Usted sabía que Dios puede abrir la boca de un animal para hablar? Primero habló una serpiente en el Génesis y ahora está hablando un asna. Por eso yo le digo, usted no se amedrente frente a aquellos que hablan o que sirven, porque Dios puede abrir la boca de los burros para hablar. No, yo soy predicador internacional, dicen algunos, ¿no? Ya conozco todos los países, hasta en la luna ando predicando. ¡Wow! Gloria a Dios, yo digo eso. Pues mire, esta burrita fue utilizada para hablar de parte de Dios. Esta burrita pudo ver al ángel de Dios en el camino y tener miedo, y Balaam no pudo. Y ya para concluir con esta historia, al final de cuentas, lo que sucede acá, porque el rey le dice, oye, maldícemelos. Los llevó a un cierto lugar donde veía al pueblo, desde aquí maldícelo. Y lo dijo, bueno, y empezaba a abrir la boca, y sabes que en lugar de maldición, ¿qué salía? Bendición, bendición, bendición. Y Balac, el rey de Moab, le dice, oye, te estoy pagando para que los maldigas, no para que los bendigas. Dice, pues es que es lo que sale de mi boca. No, 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 además, a ver, ahora te voy a llevar acá a este lado. Y lo lleva a otro lugar y desde aquí los ves, sí, maldícelos. Balaam abre la boca y ¿sabes qué sale? Bendición. De tal manera que toda la palabra que sale de Balaam, en lugar de ser maldición, ¿sabes qué es? Bendición. Porque Dios convierte las maldiciones en bendiciones para los que son parte del pueblo de Dios. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Números 23 dice, porque contra Jacob no hay agüero. ¿Sabe qué es agüero? Yo tengo un cliente que se apellida Agüero, pero no sé, no es el apellido. Agüero es una palabra mala, una maldición. Lo malo que tú dices, ojalá le vaya Dios te bendiga. No, a veces decimos así. Ese Dios te bendiga parece más como un deseo, y una mala palabra es un agüero, un mal agüero. Cuando dices, eres ave de mal agüero, precisamente es eso, algo negativo que puede pasar por la palabra. Pero Números 23 dice, contra Jacob, o sea, contra Israel, no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Alguien diga amén. Porque el pueblo de Dios no podía ser dañado por maldiciones, ni por brujería o algo similar. ¿Sabes por qué? Porque está bajo la protección de Dios. Balaam nunca pudo maldecir al pueblo, sino todo lo contrario, lo bendijo. Pero hay algo muy interesante en esto. Este hombre no pudo maldecirlos, pero este hombre sí sabía cómo Dios se podía enfurecer en contra de su pueblo. Y este hombre le dio el tip, le dijo, bueno, no los pude maldecir, pero mira, ahí te va, te paso este dato nada más. ¿Sabes qué ocurrió? Llegaron unas mujeres de Madián, mujeres hermosas,
seductoras, cuidado con el espíritu de seducción, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Eran hechiceras, idólatras, porque adoraban a dioses paganos a través de los ritos sexuales. ¿Y sabes qué hicieron? Los hombres de Israel cayeron en ese pecado. Se fueron tras esas mujeres, cayendo en pecados de hechicería, de inmoralidad sexual delante de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? Dios se enojó contra el pueblo y empezó a haber gran mortandad. Dios dijo: los voy a destruir, y les mandó, y empezaron a morir. Murieron muchos, no por la maldición de Balaam, sino por el pecado que había dentro del pueblo. Hasta que alguien tomó la decisión de destruir y tomar en su mano una lanza para matar a aquellos que representaban el pecado. ¿Sabes que a veces tú y yo tenemos que tomar esa decisión fuerte? De tomar en nuestra mano aquello que necesitamos para destruir el pecado. Y tienes que saber que delante de ti siempre va a estar la tentación. Pastor, pero ya soy cristiano, yo pensé que se iba a acabar. No, hermano. Mientras estás en la carne, vas a seguir teniendo tentaciones. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Siempre el pecado está a la puerta. ¿Y sabes qué está haciendo? Ábreme. ¿Y quién tiene el poder para mantenerla cerrada o para abrirla? Levante su mano y diga: yo. La tentación y el pecado siempre están tocando a tu puerta. Pero hay otro que también está tocando a la puerta. En Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le vas a abrir la puerta? ¿Al pecado o a Jesús? Levante la mano y diga: yo abro la puerta a Jesús y le cierro la puerta al pecado. Pero tienes que saber que mantener la puerta cerrada al pecado es algo que es muy difícil de hacer con tus propias fuerzas. Pastor, es que no sé cómo hacerle, caigo. Se me presenta la tentación y caigo rápidamente. Y yo te digo: caes porque estás luchando en tus propias fuerzas. Necesitas que sea Dios el que pelee tus batallas. ¿Cómo, pastor? Empieza a orar. Empieza a leer la palabra. Congrégate, no dejes de faltar a la iglesia. Asiste a un grupo de conexión. Llena tu mente con la palabra de Dios. Ya sácate esas novelas. Ya sácate el Enamorándonos, las películas de chismes, de ocultismo, de hechicería, de peleas, de matanzas. Llénate de contenido, que tu mente sea sana y limpia, renovada. Pero si sigues consumiendo basura, que la casa de los famosos y no sé qué tanto mugrero, tanto TikTok y tantas redes sociales, o si vas a estar ahí, llénate de contenido que edifique tu espíritu y tu alma. Pero si estás ahí abriendo la ventana al pecado y a la tentación, es muy probable que cedas y que caigas. Por eso mantén tu mente llena de Dios y de su palabra, buscándolo a Él. ¿Quieres más fuerza? Ponte a ayunar. Domina la carne. Pero no nomás ayunas de comida, ayuna de celular, ayuna de televisión, ayuna de todo aquello que le gusta a tu carne. No, pastor, yo nomás duermo 18 horas al día. Ayuna del sueño también. Ponte a trabajar, ocúpate. Si tienes problemas con drogas, aléjate de ese lugar en donde estás. Si tienes problemas de tentación con mujeres, ponle candado, un control parental a tus redes sociales. Yo siempre les digo que hoy una manera muy buena de mantenernos de una manera sana y protegidos es que en esto no tengamos contraseñas, seamos muy transparentes, o que tu esposa
y los más cercanos a ti puedan tener ese acceso. Yo antes se decía, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y hoy dicen, el que esté libre de pecado que dé la contraseña de su teléfono. Yo les pregunto a todos los que son esposos y los que están casados, ¿tu esposa tiene acceso libre a tu teléfono? ¿Tiene tu contraseña? ¿Tiene la huella también ahí? ¿Puede desbloquear tu esposa con su dedo? ¿O te pones a sudar cada vez que alguien toma tu teléfono? Espero estar pisando callos de verdad para que te arrepientas el día de hoy. Pero esto puede ser una ventana y una puerta abierta al pecado, o puede ser también un canal de bendición. ¿Cómo estás el día de hoy? Esposas, ¿usted tiene la contraseña del teléfono de su esposo? Uy, bien poquititos. Esposas, ¿alguien? 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto no nada más es de esposas. A ver, varones, ¿usted tiene acceso al teléfono de su esposa? Eso. Los demás, esta transparencia nos va a ayudar a evitar caer en pecado. O eres de los que trae todo privado, ¿cómo se llama? El protector de pantalla ese que nada más se ve de un lado, un glass de privacidad. Que Dios nos hable. Ahora, regresando a esto, este caso nos enseña del que hablamos, de Balaam, que cuando tú le perteneces a Dios, cuando tú eres parte del pueblo de Dios, cualquier maldición, brujería, hechicería, encantamiento, amarre o lo que se llame, que alguien haga en tu contra, Dios lo convierte en bendición. ¿Sí sabías eso? He escuchado testimonios de brujas, de hechiceros que han lanzado maldiciones contra personas, y cuando les ha tocado maldíceme a ese cristiano, le va a decir, no, yo con esos ni me meto, porque aunque les haga lo que les haga, pero si es un cristiano tibio, uno que llega a la mitad de la prédica o a la bendición casi, o a la pura cena, o de esos que vienen allá de vez en cuando, que tienen la Biblia empolvada, como dice aquel corito, que solamente oran por los alimentos. Y eso cuando se acuerdan. ¿De cuál eres tú? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿de cuál eres tú? ¿Quién vive? Vamos a la siguiente parte de esta enseñanza. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Y para esto voy a necesitar 2 voluntarios. Sobre todo caballeros, chicos. ¿Dónde está mi Adolfit? ¿Dónde andas, mi Adolfo? Mándenme a Adolfo y mándenme a Diego también, a Diego. Vente, Diego. Hoy vas a salir al estrellato. No, Diego Abastos. Vénganse para acá, para adelante. Aquí, acá adelante. Brinquenle. Allá están las escaleras o donde quieras. Adolfo ya se brincó acá. Ok. Primero quiero poner juntas estas 2 sillas y quiero que te sientes aquí. Escucha lo que dice. ¿Cuál es mi posición como cristiano? Efesios 2 capítulo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Presta atención a eso. Aprovechando que Diego viene de blanco y Adolfo de negro. Fíjate, aquí están el yin yang. No, el bien y el mal. No se crean. Vamos a pensar en Diego como Jesús, que está sentado en su trono. Ese es su trono de poder, de autoridad, desde donde Él gobierna. Y junto a Él está el cristiano que le ha creído al Señor. ¿Tú crees que algo le va a tocar a Él? ¿Tú crees que algo malo le puede pasar a Él
si está junto al mero mero? Claro que no, definitivamente no. Usted tiene que saber que su posición en Cristo es esta, sentado junto al patrón, al jefe, al rey de reyes. Ahora, si lo trasladamos a un punto donde pensamos en los políticos, las personas más importantes, ¿dónde cree que hay más protección? Junto a ellos. Están llenos de guaruras, están llenos de policías y oficiales, y cualquiera que esté cerca de ellos está protegido juntamente. Usted tiene que saber que en Cristo esta es tu posición, pero muchas veces se nos olvida o simplemente no conocemos que este es nuestro lugar. Por eso tienes temor, por eso tienes ansiedad en las noches, por eso no puedes dormir, porque has ignorado. Pero la palabra de Dios dice que este es tu lugar y esta es tu posición. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Sin Cristo pertenecíamos al reino de las tinieblas. Con Cristo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Alguien puede decir amén? Dígale amén al Señor. Ahora, quiero que se ponga Adolfo. Tú ponte de pie nada más. Voy a quitarte la silla. Ponte atrás de Adolfo, por favor. Les pedí prestado a mis hermanos esta utilería. Nomás que no les sé, hermano. Aquí está. ¿Puedes sujetar aquí, por favor? Okay. Tienes que saber que en Cristo tenemos protección y además tenemos autoridad, porque Cristo ya venció todas las tinieblas. Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te lo voy a explicar por si no lo entiendes. Antes de Cristo, de su muerte en la cruz, había un acta como la de un juez, redactada por un juez, un acta legal que decía: Adolfo es pecador y merece el castigo. El diablo tenía un documento para decir: hey, me pertenece porque pecó y porque nació en pecado. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, ¿sabes qué hizo? Lo despojó. Y todo aquello, bueno, este es el de los anuncios. Está bien. Se deshizo de él y terminó con ello. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz cuando venció en él. Y ahora escucha esto. Entonces, ¿puede un cristiano ser dañado por brujería? La misma pregunta del inicio. De acuerdo a lo que dice la Biblia, un verdadero creyente, ¿qué? No puede ser. Mira lo que dice el Salmo 91 del 1 al 4: el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Alguien diga amén.
en Cristo, esta es tu posición. Esta es tu posición. Este es tu lugar. Espero que estés comprendiendo esto, porque es muy importante. Los dardos del maligno, los ataques del diablo, la brujería, los hechizos, lo que alguien haya pensado hacerte, aquí se queda. Nada puede tocarte porque estás morando, habitando bajo la sombra del Altísimo. Pero escucha esta parte que es súper importante. Si un cristiano vive y practica el pecado, le abre la puerta al enemigo. ¿Y sabes qué sucede? Vente, campeón. Vente de pie. Siéntate acá, por favor. ¿Se sale de dónde? ¿Por qué pasó eso? Por el pecado. ¿Dios le quitó la protección? Dios no le quitó la protección. ¿Qué hizo él? Se salió de la protección. Él puede ser atacado por una vida de pecado. Él puede convertirse en presa fácil del diablo, en una víctima más de eso que ocurre. Entonces, si tú me preguntas otra vez, un cristiano puede ser atacado por brujería mientras esté en santidad, buscando la protección de Dios. Ese cristiano no puede ser dañado. Pero si esa persona vive y practica el pecado, abre la puerta al enemigo para entonces ahora sí convertirse en una víctima. Quiero que demos un aplauso a Diego y a Adolfo y al paraguas también. Nada, te creas, al paraguas. Pasen a su lugar, listo. ¿Queda más claro de esta manera? Entonces, llévatelo si quieres, allá dáselo a los sugieres, por favor. Cuando se abre la puerta al diablo, viene el miedo, viene el tormento psicológico, viene la ansiedad, vienen las ataduras, porque su falta de fe y de obediencia le dan lugar al diablo. ¿Le da qué? Legalidad, le da derecho. El pecado le da derecho al diablo. Pastor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy siendo atacado? Examina tu vida. ¿Qué puertas estás abriendo? No sé, pastor, yo nomás veo Harry Potter. Y el horóscopo y soy Tauro. Importante entender que la brujería no afecta a tu salvación. Puede afectar tu cuerpo, tu mente, pero tu salvación no. Puede afectar tu cuerpo también, obviamente. Pero lo que realmente afecta no es en sí la brujería, sino el temor, la ignorancia de la palabra de Dios y la falta de obediencia. Y entonces la pregunta es, ¿qué me mantiene protegido? Salmo 91, vivir bajo la sombra, bajo el abrigo del Omnipotente, del Altísimo. ¿A través de qué? De nuestra obediencia a Dios y a su palabra, de una constante oración y conocimiento de su palabra, para que a través de ello tengas claro cuál es tu posición en Cristo. Y la próxima vez que te digan, sí, yo creo que alguien te hizo algo, porque te aventaron que algo ahí, una paloma negra, no sé, un gallo, algo, usted va a decir, ¿y eso qué? Usted agárrelo, aviéntelo a la basura y confíe que usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Que ese lugar, que esa posición que tienes en Cristo te mantiene protegido. ¿Alguien puede decir amén? Y con esto voy terminando. Quiero pedirle a la banda que vaya pasando. Déselo más fuerte al Señor.